Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Derecho Procesal 2. Licenciatura en Derecho. Nombre del asesor: licenciado Luis Martín Mendoza Ramírez. Nombre del reto: ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Nombre del alumno: Benito Cruz Gregorio. Matrícula: 2300-5218. Antes de contestar las preguntas que menciona el módulo, vamos con los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana. Según Máximo Langer, explica que la reforma al proceso penal en México, particularmente la culminó en la Reforma Constitucional de 2008. Esto no surge de forma aislada, sino como una parte de las olas de reformas procesales penales que se extendió en toda América Latina desde los años 80 y 90. ¿Cuáles fueron los antecedentes clave para los antecedentes latinoamericanos? Los países como Chile, Argentina, Colombia, Guatemala comenzaron a reformar sus sistemas penales antes que México. Estos países adoptaron modelos acusatorios orales, abandonando el modelo inquisitivo tradicional que dominaba la región desde la colonia. Para México, el modelo acusatorio de audiencias orales fue una inspiración. Para México fue el modelo chileno, con un sistema más transparente y oral, contradictorio y respecto a los derechos del acusado. México tomó referencias normativas y prácticas exitosas de países de la región al momento de diseñar su nuevo sistema. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Para esto hay que llevar a términos generales. En el contexto jurídico y sociopolítico, el mundo suele dividirse en centros, como países como Estados Unidos, Alemania y Francia, y en periferias, países como América Latina, África. Estas reformas legales solían venir desde el centro hacia la periferia. Los países centrales innovaban y los periféricos adoptaban este tipo de modelos. Nuestro autor, Layer, refiere que las reformas en materia de justicia penal en América Latina no surgieron del modelo tradicional de difusión de ideas legales desde los países centrales desarrollados hacia los países periféricos en desarrollo. Este trabajo mostrará una ola de reformas procesales penales en América Latina, combinado con casos de difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia en casos de difusión triangular desde la periferia. En cambio, estas reformas fueron impulsadas por la red de abogados latinoamericanos, denominados expertos activistas del sur, quienes jugaron un papel crucial como autores intelectuales y promotor de los nuevos códigos procesales penales. Para el autor, como habíamos visto en lo anterior, estas reformas no se originaron en países centrales como Estados Unidos o Europa, sino en países latinoamericanos considerados como periféricos en términos jurídicos.
Se trató de una difusión horizontal de ideas, es decir, de un país latinoamericano a otro, en lugar de una simple importación desde el norte global. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Los códigos inquisitivos y acusatorios en Latinoamérica se distinguen principalmente por sus características estructurales y funcionales. Vamos a definir cada uno de estos códigos inquisitivos. Tienen una naturaleza escrita y secreta. La investigación preliminar es escrita y generalmente secreta para el imputado y su abogado. También tienen un rol del juez. El juez tiene un rol dual, siendo responsable tanto de la investigación como del juzgamiento, lo que puede comprometer su imparcialidad. Derechos limitados del imputado. El imputado tiene derechos restringidos como no poder estar presente durante la recolección de pruebas o desconocer la imputación antes de ser interrogado. Previsión preventiva obligatoria. En estos casos, la previsión preventiva es automática. Falta de juicios orales. Los procesos son predominantemente escritos, sin audiencias públicas ni juicios orales. Acusatorios. Se tienen juicios orales y públicos. Se introducen audiencias abiertas y orales, lo que aumenta la transparencia y la participación ciudadana. Separación de funciones. Se distingue claramente entre las funciones de la investigación a cargo de la Fiscalía y juzgamiento a cargo del juez. Ampliación de derechos del imputado. El imputado tiene más derechos como conocer la imputación antes de declarar, negarse a declarar sin consecuencias negativas y solicitar pruebas. Principio de discrecionalidad. Se permite la negociación, la resolución alternativa de conflictos, lo que otorga flexibilidad al sistema. Mayor rol de la víctima. Se amplía la participación y protección de la víctima en el proceso penal. Los logros acusatorios buscan mayor transparencia, eficiencia y eficacia para el respeto por los derechos humanos, mientras que los códigos inquisitivos se caracterizan por su opacidad y concentración en funciones del juez. Todos los miembros coinciden que los procesos penales inquisitivos son arbitrarios, ineficientes, no transparentes y que un código acusatorio es una de las soluciones a estos problemas. La relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Langer nos explica que estos actores no impusieron un modelo extranjero directamente, sino que facilitaron la articulación de una red de reformadores locales que adoptaron a los modelos a sus realidades. Fue un proceso de difusión híbrida con la participación local e internacional. En la obra de Máximo Langer, La revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, ofrece una visión novedosa y muy útil en entender la reforma constitucional mexicana de 2008. A diferencia de la tradicional que se supone que las grandes reformas legales provienen de países centrales, Langer demuestra en este caso que las ideas clave del nuevo sistema penal mexicano nacieron y se difundieron de otros países latinoamericanos. Consideró que esto cambia la forma en que entendemos la reforma mexicana. No fue simplemente una copia del modelo estadounidense o europeo, sino una respuesta regional adaptada a los desafíos latinoamericanos, como la impunidad, la corrupción, la falta de transparencia. México se inspiró en experiencias concretas en países como Chile o Colombia.
que ya que habían transitado hacia un sistema acusatorio oral y con mayores garantías para los derechos humanos. Langer destaca que el papel de las redes de expertos, jueces, fiscales, académicos y organismos internacionales fueron fundamentales para estas ideas se difundieron y se tomaran forma. En el caso de México, esto se reflejó en la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el fortalecimiento del Ministerio Público, la figura del juez de control y las audiencias públicas y orales. La reforma mexicana no pudo entenderse aisladamente, tal como lo plantea Langer. Fue un movimiento continental de transformación profunda de la justicia penal, en el que América Latina fue protagonista, no solo imitadora. En este enfoque nos permite valorar más el esfuerzo regional para contribuir a los sistemas de justicia más justos, eficaces y respetuosos de los derechos fundamentales. Muchas gracias.